sangre, mi Señor. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota bastaría para librar mi corazón. Una gota de tu sangre, mi Señor. Gracias. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre, Señor. Una gota bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Gracias te damos, Señor, en esta mañana tan preciosa, en la cual tus hijos se han reunido, Señor, en este pequeño nido de águilas, para recibir de ti el maná escondido, Señor. Amén. No ha habido un día tan precioso, tan hermoso como este, Señor, en que luz fue revelada a tus hijos aquí en este día, en este otro lado del mundo, Señor, de la cual estamos agradecidos desde lo profundo de nuestra alma, Señor, por tu palabra,
por tu gracia, por tu misericordia, por todas las cosas que tú hiciste por nosotros, por nadie más que por nosotros, Padre. Amén, Señor. Y ayúdame, Señor, yo personalmente, a alinearme, Señor, con tu palabra, a obedecer tu palabra y a vivir para ti, Señor. Perdona mi iniquidad, Señor. Perdona mis cosas malas de mi vida, Señor. Y que en esta mañana, Padre, al reunirnos aquí y estar bajo tu presencia, no puedas encontrar en mí, Señor, ningún defecto, ninguna mancha. Padre Santo. Que podamos ser, Señor, en ti dignos, Padre. Y que puedas derramar de tu Espíritu en nuestros corazones uno de estos días, Padre. Amén, Señor. Entonces, Señor, habremos traspasado el tiempo hacia la eternidad. Eso estamos esperando en esta mañana. Porque estamos en esa expectativa, Padre. Porque sabemos que el tiempo ya no es más. Amén. Ya la palabra lo ha dicho. Los eventos han sido aclarados por profecía. De que todas las cosas ya han sido cumplidas. Amén. Que no queda más nada. Que salir de este mundo en el cual estamos viviendo. Danos entendimiento, Padre, para portarnos bien delante de tus ojos y de los ojos de la gente, Señor. Amén, Amén, Que Señor. podamos agradar, Señor, en palabras, en hechos, a nuestros hermanos, a los que están a nuestro lado. Que podamos amarnos los unos a los otros, Amén. Señor, sin tener, Señor, que menospreciar al más pequeño, al más joven, a nadie. Amén. Haznos entender esto, Padre, en esta mañana, que nosotros los mayores debemos amar a los más pequeños, Sí, Señor. que debemos amarnos entre unos y otros. Vosotros, padres, dijo Pablo, amad a vuestros hijos. Ayúdenos, Señor, a que cumplamos cada palabra tuya y de esta manera vengamos cada día a ti y podamos ser aceptos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo te agradezco por todo y ayúdanos en tu palabra en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Del 1 al 11. Mateo, el capítulo 1, 21, del 1 al 11. ¿Lo tenemos? Amén. Ya. Bien, voy a lecturar la palabra del Señor y ustedes siguen con su mirada, hermano. Vamos a leer el nombre del Señor. Dice, a ver. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado, sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba,
diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ahora, tomando la profecía concerniente a lo que acabo de leer, hermanos, eso está en Zacarías, el capítulo 9. Zacarías, el capítulo 9 y el versículo 8. ¿Creo que es? O algo por ahí, pero está en Zacarías. Sí, hermano Javier, usted que tiene la memoria más... Sí, cuando habla de hija de Sión, alégrate porque tu rey viene a ti, manso y humilde. ¿Se acuerdan que ese es Zacarías? Zacarías 9:9, hermano. 9:9, hermano. Ya ves, yo lo leo ahora y más de un rato ya me olvido. Ahí está que me mire y me dice: acá estoy. Entonces lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 21, casualmente se toma el texto de Zacarías, que profetizó cientos de años atrás, y Zacarías profetizó por el Espíritu diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, esta es la profecía de Zacarías, hablando de un acontecimiento futuro que se cumplió cuando Jesucristo llegó. En otras palabras, Zacarías estaba profetizando la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces el mensaje en esta mañana es: ¿cuál es la atracción en el monte? Hermano, este mensaje fue predicado el 26 de julio de 1925, 5 o 6 meses antes de la muerte del profeta. Entonces, hermano, lo que encontramos a través de esta profecía, porque vamos a hablar acerca de la segunda venida del Señor, lo que se estaba cumpliendo aquí, lo que estaba aconteciendo aquí en estos días, hermano, en estos momentos de atracción, era una cosa terrible lo que estaba moviéndose en ese día. Gente se movían por masa, cantidad de gente siguiendo a un hombre, el cual era Jesús. Pero los grandes hombres de su día, los grandes religiosos de su día, los que deberían de estar al tanto de la profecía, los que deberían de saber, los que deberían haber reconocido al Mesías en su hora, ellos no sabían nada al respecto, hermano. Y ellos decían: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Porque así es la palabra que decían ellos. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Ellos, hermano, no se daban cuenta que profecía se estaba cumpliendo en esa hora. ¿Cuál profecía? La profecía de Zacarías. Zacarías había profetizado diciendo que el rey vendría, que el Mesías vendría, manso y humilde, montado en un asno, en hija de asno. Amén. Hermano, lo cual representaba humildad en todos los sentidos, hermano. Y la gente no pudo reconocer, no pudo entender, hermanos, que en ese mismo instante se estaba cumpliendo una de las profecías más grandes que el mundo estaba esperando. Que los antiguos hermanos profetas como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, todos los grandes hombres que murieron creyendo en la venida del Señor Jesucristo, hermano, ellos estuvieron esperando por 4000 años que Él viniera para libertarlos, para poder sacarlos de la condición donde ellos estaban. Ellos habían muerto, ellos habían partido, pero ellos estaban esperando en un lugar que se cumpliese la profecía que Dios dio allá en Génesis, la simiente de la mujer, aquel varón que vendría a través de la mujer, que le chancaría la cabeza a la serpiente y que ella le mordería el calcañar. Eso estaba hablando de la primera venida del Señor Jesucristo, que vendría y moriría por nosotros y por todos los hermanos que murieron a través de las edades, a través de los 4000 años creyendo en Él, serían libertados en aquel día. Entonces, ¿qué cosa fue? Fue una profecía de Zacarías, fue la profecía de Dios a través de Zacarías hablando de la primera venida del Señor. De tal manera
que cuando Jesucristo llegó a la escena, solo se contó con los dedos las personas que creyeron en su primera venida. ¿Qué pasó con la gente de ese día? ¿Qué pasó con Jerusalén? ¿Qué pasó con Israel? Si esta Biblia que ustedes tienen acá vino de allá. Esta Biblia que nosotros tenemos vino de allá. Nosotros los gentiles estábamos excluidos de toda promesa de Dios. Nosotros los gentiles no teníamos nada. Jesús le llamó a esa mujer gentil y le dijo, le trató de perro. Porque esta mujer fue en busca de Dios. Él no había venido a los gentiles. Él había venido a los judíos y a los samaritanos. A ellos les dejó la señal del Mesías. Pero con los gentiles no era el tiempo para ellos. De tal manera que esta mujer fue en busca de ayuda. Porque tenía una hija que estaba totalmente grave. Y él lo llamaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no le contestaba, él seguía caminando. Pero los discípulos dijeron, Señor, maestro, hazle caso a esa mujer que viene gritando detrás de ti. Entonces él se volteó y le dijo, ¿qué cosa pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que tú no sabes que el pan de los hijos no se debe dar a los perros? Mire usted la manera, ¿cómo es que él lo trató a esa mujer? Eso eran los gentiles eran perros, dice la Biblia, idólatras, paganos, viviendo en toda la maldad del mundo. Pero esta mujer, al saber que este hombre no era un cualquier hombre, que era Dios en realidad, ella respetó y dijo, Señor, es cierto lo que tú dices, pero aún las migajas se caen de la mesa de los amos, los perros lo comen. Y dijo él, oh hijo, no he visto tanta fe en todo Israel. Mujer, ven, le dijo, tu hija ha quedado sana. Pero los gentiles, no había nada para ellos, pero estaba prometido. Que en el tiempo del fin, Jesús dijo, cuando ustedes vean al mundo convertirse como Sodoma y Gomorra, y como en los días de Lot, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste otra vez. Ahora sí, los gentiles tendrían a Cristo aquí en la tierra. Ellos no lo tuvieron ahí en su día, pero en el tiempo del fin, Él descendería. Amén. El Espíritu Santo vendría en otra forma. ¿En qué otra forma? En otro cuerpo. Y manifestaría las mismas obras que Él hizo allá, las haría aquí. Y esa sería la forma como nosotros pudiéramos reconocer lo que Él es, a través de sus características. Y las características eran, el profeta nos enseña, Juan el Bautista era un profeta de Dios, pero cuando él se presentó en la escena en su plenitud, lleno del poder del Espíritu, Juan menguó, su visión se cortó. El hombre estaba en la cárcel. Y de tal manera dijo, ¿qué está pasando aquí? Mandó a sus discípulos a preguntar si era él el que habría de venir. Pero si él lo había presentado y dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Y cómo que después dijo el hombre? Es que no estaba dudando, ya Dios, el Espíritu había salido de Juan. Hermano, entonces él mandó y el hombre se turbó y dijo, vayan a averiguar. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que había mandado Juan, quédense para el culto de esta noche. Y ustedes luego irán y le dirán a Juan todo lo que han visto. Y ese día, él hizo un culto de sanidad, de milagros. Los cojos caminaban, los ciegos veían, los enfermos eran sanados. Vayan y díganle a Juan lo que han visto. ¿Cuáles son las características de Dios? Eso. Él hizo las mismas obras aquí. Los muertos eran resucitados. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los camiones estaban llenos de sillas de ruedas y muletas y camillas. ¿Quién podía hacer estas cosas si no era Dios? Eso nos dijo que Dios estaba aquí, las señales estaban mostrándonos que algo iba a acontecer. Las señales estaban diciéndonos que algo estaba pronto a suceder. Hermano, y eso fue entonces, cómo el mensaje, cómo estas señales nos llevaron. Y podemos ver claramente entonces que cuando en el año 1923 hasta el 65, vemos que el mismo Cristo, el mismo Dios, se manifestó en la tierra, así como Elohim se le presentó a Abraham en carne humana y comió carne, mantequilla y pan, se presentó aquí y le reveló a Abraham. ¿Verdad, hermano? Y le dejó la señal del Mesías.
y le dejó el mensaje en el cual Abraham fue rejuvenecido. Amén. De un viejo de 100 años volvió a ser un joven. Amén. Sara también. Y llegaron a tener el hijo, la promesa. Entonces este mensaje de Dios para los que creen, ya han visto su juventud. Porque los cielos fueron abiertos, fueron reveladas todas las cosas que estuvieron ocultas a través de los siglos y las edades. Eso no lo vio Isaías, eso no lo vieron nadie de los profetas. Pero en el tiempo del fin, Dios reveló toda la palabra para que los hijos pudieran ver realmente, hermano, quiénes son y a dónde van. ¿De qué estaba hablando esto? ¿De qué estaba hablando estas cosas? ¿Qué estaban diciendo estas cosas? Estaba preparándose el camino para la segunda venida del Señor. El camino ya ha sido preparado, ¿verdad, hermano? Los hijos de este día tenemos la palabra de Dios. Entonces falta que Él descienda, no a la tierra, pero a la mitad de los aires. Entonces la iglesia subirá y se irá. Y ahora sí, los juicios caerán sobre la tierra. Hermano, ¿nos predicamos el otro domingo? Él nos sacará en victoria. ¿No? Él nos sacará en victoria por encima de estos juicios. Ya no estamos en juicio nosotros. Usted está en Cristo. Y en Cristo no hay juicio. Y todos los que están fuera de Cristo, entonces los juicios caerán. ¿A dónde nos esconderemos? ¿Cuál será el refugio donde no nos puede hacer daño estos juicios? ¿Dónde? No hay lugar donde usted se puede esconder. No hay refugios de bombas atómicas y nucleares. No existe, porque todo será dado vuelta. Todo será destruido. ¿Dónde es ese refugio? Solamente es Cristo. Ahí está su refugio. Gloria al Señor. Ahora vamos a entrar al tema entonces. Tocamos la escritura y dice, cuando vemos a Jesucristo montado sobre ese asno, Él había venido de Betsabé y había subido por encima del monte de los olivos, de donde se mira otro monte más pequeño, donde estaba edificada Jerusalén. Y mientras Él mira, Él sabía que esta era su última visita. No se olvide de lo que estoy leyendo, porque voy a regresar ahí. Él subió al monte de los olivos. Ahí venía con su asno. Pero más allá, hacia el oriente, había otro pequeño monte. Y sobre ese pequeño monte estaba Jerusalén. Y Él iba hacia allá. Y Él sabía que será su última visita. Era la fiesta de la Pascua, hermano. 2 días atrás, Él había clamado y había dicho, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los profetas, que han sido enviados hacia ti. Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta a sus pollitos. Tú no quisiste, pero te digo que tu hora ha llegado. Hermano, gloria al Señor. Entonces, fíjese, hermano, en la página 6 de este mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Y el párrafo 31 dice, este era el tiempo cuando Él sería entregado en manos de los hombres impíos, y ellos le matarían. Él sufriría la muerte más horrible que jamás había experimentado algún mortal, y sería enterrado. Él sería traicionado por uno de los suyos, algunos que estaban parados allí mismo con Él. Y Él, siendo Dios, sabía que estaba en sus... Y Él, siendo Dios, sabía que estaba en sus corazones, y sabía desde el principio quién le traicionaría. Y sabía que ese hombre estaba con Él, quien se había sentado a su lado y le había contado todo el dinero. Sabía que ese hombre le habría de traicionar, y sabía que en una cruel cruz romana le esperaba ahí. Él sabía que el agua en su cuerpo y la sangre en su cuerpo se separarían, y que la sangre le saldría por la frente como grandes gotas de sudor. Él sabía que todo eso estaba delante de Él, y Él estaba parado ahí sobre el monte mirando hacia Jerusalén. Si usted supiera que si se va para allá y va a morir, no se va. El hombre seguiría, y Él sabía todo lo que le iba a acontecer al llegar a Jerusalén. ¿Verdad, hermano? Él sabía todo eso. Gloria a Dios, pero Él tenía que hacerlo por causa de nosotros. Entonces la gente, fíjese, la gente de mejor clase religiosa de aquellos días, aquellos judíos, lo odiaron,
La iglesia lo odiaba. La iglesia lo denunció juntamente con aquellos que lo seguían. Él había formado su pequeño grupo de gente pobre e ignorantes. Ese era su grupo. Aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, gloria al Señor. Él nunca fue a las iglesias a traer su gente. Él nunca se fue a las iglesias a quitarle su gente. Su predicación era hacia afuera, no en los templos. Raro era quizás que si él llegó al templo fue para meterle el látigo a esa gente que estaban haciendo lo contrario, o para reprenderle de su vida. Él nunca estuvo de acuerdo con los líderes de las iglesias, con los religiosos de su día. Él condenó todo lo que ellos hacían. Así que él siempre fue contrario a lo que ellos decían. Un día Jesús le trajeron a una mujer, una ramera. No era una ramera. Esta mujer la habían encontrado en un acto de adulterio. Hermano, dice la Biblia. Ellos lo trajeron, digo, vamos llevándole a ese hombre, a ver qué cosa va a decir. Él no puede ser contrario a la ley. La ley dice que lo matemos. Y lo trajeron y lo pusieron delante de Jesús. Y le dijeron, a esta mujer hemos encontrado haciendo esto y esto y esto. Y la ley dice que debemos de matarla. Y Jesús se agachó al suelo y dice que comenzó a escribir. Y dijo, el que esté limpio, hermano, que esté libre en su conciencia de pecado, lance la primera piedra. Él se agachó. Y ninguno de ellos, desde el más grande hasta el más pequeño, pudo lanzar una sola piedra. Todos se fueron. ¿Y usted? ¿Dónde estaba la ley? ¿Por qué no hizo caso a eso? La ley había llegado a su fin. ¿Qué estamos viendo manifestarse, hermano? La gracia de Dios. Amén, amén. La gracia de Dios es la que dice, yo te he salvado a ti y a tu descendencia. Amén. La gente vivía por los ritos de la ley, pero aquí la gracia de Dios le perdonó a una mujer lo que la ley no podía hacer. La ley lo condenó al mundo. Usted no podía hacer nada, estaba atado ahí a esa ley, condenado a la muerte. Por eso es que Él tuvo que venir para libertarnos de esa ley de la muerte, del pecado. Se necesitaba gracia de Dios para eso. Alguien tuvo que morir, que pagar el precio por esa causa, por esa razón, para ser libres, hermano. ¿Ve usted? Eso es lo que hizo el mundo religioso de este día, la denominación de este día. Ella no podía hacer nada, ellos están envueltos en sus credos, en sus leyes. Al haber ellos quitado la palabra, al haber puesto sus ideas, sus credos, sus dogmas, sus interpretaciones, lo hicieron nula la palabra. Entonces es necesario que tuvo que venir la palabra, la restauración de esta palabra, para que la verdadera gracia de Dios viniera en nosotros y nos libertara de la bendición de pecado. Ese es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado no es emborracharse, pecado no es mentir, pecado no es hacer las cosas que el mundo hace, pecado es la incredulidad. El resto son atributos del pecado. Gloria al Señor. Entonces miren, hermano, pero habrá gente predestinada para escuchar este mensaje, como aquellos días, el mundo de su día, la nación de ese día, y casi la mayoría, casi toda la nación, ni siquiera supo, ni se enteró que Él había venido y se había ido. Pero Jerusalén, la gente de ese día, los religiosos de ese día, nunca quisieron saber nada con Él. Pero la gente pobre, los que estaban desamparados, ellos siguieron a Jesús. Ahora, pero habrá gente predestinada para escuchar este mensaje aquí en este día. Y ellos le seguirán. Y este tipo de personas, fíjense, ellos ignoran las multitudes. A mí qué me interesan las multitudes. ¿Qué nos importa a nosotros las multitudes? La gente se escandaliza porque ve a alguien por... Hermano, es la palabra lo que usted tiene que seguir. Es lo que Dios ha dicho, es lo que usted tiene que seguir. Porque este es el tiempo cuando Él dijo que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que engañarán aún si fuere posible a los escogidos. Y si usted no tiene la palabra de este día, usted está engañado. Porque la única manera de poder ver es a través de la palabra de Dios, para su día.
Entonces ellos ignoran las críticas. A mí no me importa lo que ellos puedan decir. Ellos no discuten con ese tipo de personas. Oye, dice, pero hermano, ¿qué va a hacer eso en una iglesia? Pobrecitos los hermanos, dicen que están ahí arrumados. Sí, Señor. Es que tiene que ver. Gloria a Dios. ¿Verdad, hermano? Si no se trata de iglesia. Amén. Sí, Señor. Pudiéramos hacer una iglesia. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos una allá en Faría? Amén. Sí, Señor. De material doble, la hicimos. Y todo el mundo trabajó y lo hicimos. ¿Qué interesa? Yo puedo ir a reclamarla porque es mía. Sí. Ay, no me interesa. No me interesan las iglesias. Sí, Señor. Me interesan ustedes. Amén. Amén. Él no dijo, vayan y hagan iglesias. Él dijo, vayan y prediquen la palabra. Vayan a la gente al reino de Dios. Eso es lo que queremos. Amén, amén. Ve, ellos no discuten con ese tipo de personas. Ellos tienen una cosa que hacer, y eso es creer y empaparse de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces ahí está. Ahora ya vemos que mucha de la gente que había entendido, ellos no tenían literatura como tenemos hoy en día. Hermano, tenemos televisión, teléfono y al toque estamos en comunicación. Ni nada de eso en aquel día. Pero como que se había corrido la voz por ahí, que él iba a estar en la Pascua. Entonces se corrió la voz. Va a venir el Mesías, o va a venir el Cristo, va a venir aquel que dice que es el profeta, va a llegar aquí a Jerusalén para la Pascua. Entonces se corrió la voz. ¿No? Y que ellos comenzaron a mirar hacia arriba, ahí en el monte de los olivos. Él bajaba, él venía montado en un burrito. Gloria al Señor. Hermano, Gloria a Dios. él era el rey, Amén. él era el creador de los cielos y de la Amén, tierra. amén. Él era todo, hermano. Amén. Pero venía en un asno. Sí, Señor. Usted no se venía en un asno, hermano, pero él venía en un asno. Qué cosa tremenda, hermano. Qué tan humilde, qué tan sencillo. Uno no puede hacer esas cosas. Sí, así es, Señor, así es. Ya la gente está queriendo algo hermoso, algo maravilloso. Sí, Señor. Mayormente el diablo está en la hermosura. Amén, amén. Amén. Dios está en lo sencillo y lo simple. Amén. Ahí estaba Dios. Él estaba descendiendo. Fíjese, hermano. Porque mucha de la gente, siendo gente de mente espiritual, sabía que Él era el Cordero de la Pascua. Sí, Señor. Por cuanto Él ya les había dicho a ellos las cosas que habían de acontecer. Ya algunos que estaban, ya sabían que eso iba a suceder. Porque ya les había hablado la palabra. Sí, Señor. Así que ellos estaban a la expectativa de que algo iba a acontecer, como en esta hora, como en esta mañana. Ya tenemos la palabra, Él nos ha revelado la palabra y estamos en la expectativa de que Él vendrá. Amén. Hermano, Él va a venir. Sí, Señor. Y el pueblo de Dios, entonces con mente espiritual, tiene que estar en la expectativa, ¿sabes, hermano? De cada palabra, de cada profecía, de cada cosa que se ha dicho para nuestro día. Amén. ¿Para qué? Para que usted esté esperando a su Señor. Sí, Señor. Y desde luego, sabiendo que Él iba a estar ahí, y le amaban a tal grado, ellos lo estaban esperando. Había una gran multitud que probablemente estaba empujando, presionando de una puerta a la otra, vigilando a todos los lados, porque ellos sabían que en una de estas horas Él aparecería. Ellos estaban vigilando. Gloria al Señor. Otros estaban preguntando qué era lo que acontecía con esta gente, corriendo de puerta a puerta. ¿Cuál es la atracción? Amén. Ellos miraban hacia acá y miraban hacia allá para darse cuenta. Parecía que estaban esperando algo, estaban bajando, estaban bajo expectativa de algo que iba a acontecer. Señor. Algo va a acontecer, hermano. Amén. Entonces, si en realidad usted cree en la palabra de Dios, entonces usted está bajo expectativa. Algo va a acontecer, algo va a suceder, hermano. ¿Ven? Entonces eso nos lleva a que nosotros, hermanos, cada día tenemos que despojarnos, desligarnos de tantas cosas, hermanos, que a veces nos saltan. Así es, Señor. Así es, amén. Correcto, hermano, en realidad que no tenemos tiempo ni para leer un mensaje. Amén, Señor. Entonces, la expectativa es que ha sido revelada la palabra en este día. Amén. ¿Para qué ha sido la gran atracción de este tiempo del fin? Como miles, hermano, allá en África, ese profeta, miles fueron sanados. Hermano, como la gente, ¿se acuerdan de la historia que le conté a ese niño que tenía su pie como 20 centímetros corto que el otro pie? Amén. Y este profeta desafió a toda esa gente islámica de ese día. Y él dijo, yo oraré por este muchacho. Y si él se sana, ustedes se convertirán a Cristo. Todo, eso fue un reto. Sí, dijeron. Él estaba hablando, el niño estaba ahí, hermano, ahí arriba en el atrio ese. Él estaba hablando la palabra de Dios
Y cuando de repente ya el niño estaba sano. Amén. Sácate ese zapato ortopédico. El niño estaba sano y él comenzó a gritar Alá, Alá. Y Jesús, y el hermano no es Alá, le dijo Jesús. Amén. Y dice que fueron miles, hermano, los que se arrepintieron, los que aceptaron a Cristo. ¿Qué era eso? La gente venía por miles a escuchar. ¿Cuál era la atracción? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Profecías se estaban cumpliendo. Amén. ¿Qué clase de profecía? Lucas 17:30. Amén. Apocalipsis capítulo 10, versículo, ¿qué hermano? 7. Pero eso se dejó para el último. Pero, ¿qué es Malaquías capítulo 4, versículo 7 o 5? Porque antes del día grande y terrible de Jehová, Sí, Señor. yo enviaré a Elías mi profeta. Hermano, y él convertirá el corazón de los hijos hacia los padres. Amén, Señor. ¿Qué se estaba cumpliendo? Profecía. Sí, Señor. Dios arma todo ese alboroto, todo ese escándalo, solo para que un pequeño grupo pudiera darse cuenta de que algo estaba sucediendo. Hermano, el resto se iba por sanidades, por ver milagros. Se reunían 3 clases de personajes: los creyentes, incrédulos y manufacturados. Más eran todos ellos que los verdaderos creyentes. Sí, Señor. Pero Dios estaba armando un escándalo, una atracción en el monte, para que solamente un puñado de hijos pudieran darse cuenta de la realidad de lo que estaba sucediendo en esa hora. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, o como diría, como desearía yo cambiar mi texto por unos momentos y decir esto. Eso es lo que pasa hoy en día. El pueblo que está esperando su venida está bajo gran anticipación y expectativa. Sí, Señor. Esta es la anticipación. Esta es la anticipación. La palabra. Somos anticipados. Estamos siendo anticipados. Entonces, si usted está siendo anticipado, usted se va a poner en expectativa de que algo va a suceder. ¿Sabe? Le llaman por teléfono y le dicen, ¿sabe qué? ¿Quién habla? Tu hermana. ¿Quién? María, sí, la que está en Chile. Estoy llegando, pasado mañana estoy llegando a Perú. Espérame, por favor. ¿Ve? Usted ya ha sido avisado. Así es. Y usted se pone en una expectativa esperando a su hermana. Así es. Y así en esta hora. Entonces Dios nos ha dado su palabra. Y estamos en expectativa. Sí, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros podemos sentirlo, la presión. Y ellos están buscando, vigilando cada movimiento, cada señal, comparándolo con las Escrituras. Claro, ¿ve? Estamos vigilando, comparándolo con la Escritura. Como ese rabino allá. ¿Ve? Entonces es algo que tenemos que comparar, atraerlo con la Escritura. ¿Verdad, hermano? Entonces es bíblico. La gente dice, no, pero la gente entonces no sabe nada de lo que está mirando, lo que está viendo, lo que está oyendo. Si tenemos un mensaje, entonces esas cosas que están aconteciendo están aquí en la palabra. Ya un profeta lo ha dicho. Sí, Señor. Amén. Y cuando ellos vieron todas estas cosas que habían sido predichas de Él hasta el fin, ellos sabían que el fin estaba cerca. Ellos deseaban estar ahí, así que vigilaron. Una parte de la multitud estaba a su favor. La minoría, algunos estaban en contra de Él. La mayor parte de ellos, el 90% estaba en contra de Él, pero la minoría, solamente ellos, estaban a favor de Él. Señor, amén. Es igual en este día. Es igual en este día, hermano. Página 7. Estaba leyendo esto. El 45. Ahora escuchen. Sobre el monte de los olivos venía un pequeño asno blanco, bajando del cerro, con un grupo de gente gritando fanáticamente, bajando las hojas de las palmas de los árboles, tirando su ropa en el camino, gritando Hosana al Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Esta pequeña mula, su jinete no era otro sino el Mesías ungido de Dios para la hora. Amén. Gloria al Señor, hermano. Entonces Dios, ¿qué estaba haciendo Él? ¿Cuál es la atracción allá sobre el cerro? Es Dios haciendo historia. Y Dios cumpliendo profecía. Y eso siempre causa una atracción. Eso atrae a todos los críticos, los buitres del mensaje de esta mañana. Y también a las águilas, ¿ven? Ellos se reunirán para averiguar qué está sucediendo. Sí, Señor. Algunos vienen por curiosidad, algunos vienen para descubrir fallas, otros vienen para criticar. Se reúnen de todas clases, como dijimos hoy en la mañana, creyentes manufacturados e incrédulos. ¿Qué es eso sobre el monte? Profecía se está cumpliendo. Amén. Entonces dice la Biblia en el libro de Zacarías, acabamos de leer, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén,
y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gloria a Dios, hermano. Entonces todos los que estaban en la tumba estaban esperando esta hora. 4000 años, fíjese, hermano. La página 8 y el párrafo 46. 4000 años. 4000 años ellos estuvieron esperando ahí en la sepultura que aconteciera esta cosa tan tremenda y maravillosa, hermano. Abraham, Isaac, David, todos ellos estuvieron esperando este momento. Y los grandes hombres de su día ni siquiera pudieron darse cuenta de que la profecía de Zacarías estaba siendo cumplida en esa hora. Gloria a Dios. Hasta el 53, 48, 53. Y la iglesia estaba ciega a eso. ¿Quién está causando todo este alboroto? ¿Quién es ese tipo que dijo una vez, no es aquel el hijo del carpintero? Nosotros lo conocemos. ¿De dónde tuvo él tal sabiduría? Pues no vemos que él esté afiliado a ninguna de nuestras escuelas. No sabemos que él haya aprendido ningún libro. ¿Quién es este? La gente se preguntaba, este hombre tan sencillo, ¿quién es? ¿De dónde tiene el poder para levantar a los muertos? ¿De dónde tiene el poder para abrir los ojos a los ciegos? ¿De dónde tiene el poder para hacer caminar al paralítico? ¿Quién es este hombre? ¿A cuál iglesia nuestra? A ninguna. ¿De dónde salió? Otros le decían por ahí, este es el hijo de José. ¿Te acuerdas que la mujer estaba preñada antes que se case? Ah, este es el hijo de la fornicación. Y todo el mundo tenía su idea, su concepto de estas cosas. Pero no se daban cuenta que lo que estaba aconteciendo es que era del que profetizó Zacarías. ¿De qué estaba hablando? De su primera venida. Gloria al Señor, hermano. Estaba hablando de su primera venida. 8:46. Leo por acá. Ya me pasé. Página 9, 54. Él era la respuesta de la profecía del profeta. Y aquí él venía cabalgando sobre el pollino de un asna. ¡Qué tremenda atracción! Dios estaba cumpliendo su palabra prometida, la hora que se había estado esperando por 4000 años. Según el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 15, Dios había hecho la predicción: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, mas su cabeza herirá su calcañar. Esa profecía a través de la Biblia que había sido predicha de la venida de este hombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hasta el 53. Muy bien. 57. Ya. Cuando Dios cumple su palabra, eso siempre causa una atracción. Siempre causa una atracción. Por cuanto es lo extraordinario. Cuando Él cumple su palabra, es tan extraordinario para la tendencia moderna del día. Porque la tendencia moderna del día no lo cree. Ellos tienen su propia manera. Esa fue la razón. ¿Por qué no pudieron aceptar al mensajero? ¿Por qué no pudieron aceptar su mensaje? Porque la tendencia moderna de las iglesias de este día ya lo tenían interpretado. Ellos ya sabían cómo iba a venir el Señor en este tiempo. Ellos ya habían enseñado a la gente cómo iba a ser el rapto, pero ninguna de sus enseñanzas siquiera pegó en el blanco. Entonces tuvo que venir un profeta, Dios, ungiendo a este hombre y revelar la palabra para este día. De la forma correcta, como la Escritura lo ha dicho. Entonces, fíjense, tenemos a Noé. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era la atracción en los días de Noé? Allá en el cerro, allá en el desierto, un hombre estaba construyendo un arca. Bueno, lo hubiera construido al lado del mar, al lado del río. Así es, Señor. Pero lo estaba construyendo allá por el desierto, sobre un cerro. Y la gente decía, ese ancianito ya tiene tiempo por ahí armando esa arca. Y está predicando, diciendo de que el mundo va a ser destruido por agua. Era un mundo científico de aquel día. Así es, Señor. Más científico que el que tenemos en este día. Amén, amén. Ellos construyeron la pirámide que le encontraron allá en Egipto. Amén. Los egipcios, cuando se establecieron allá, esa pirámide ya existía. ¿Saben, hermano? Ese es perfecto. Ni la ciencia de este día puede construir una pirámide como la que existe allá. Es perfecta. ¿Quién la construyó? Enoc se la construyó. Entonces, hermano, gloria al Señor, ellos podían ver científicamente, comprobar de que no podía llover.
Y la Biblia dice que nunca había llovido. Así es. Solo era un pequeño vapor que cubría la tierra y las plantas eran regadas de esa manera. Y ellos podían probarle. No, tú estás loco. Algunos decían, el sol le ha malogrado el cerebro a Noé, a este anciano. Pero él estaba predicando, y entonces pero la gente iba, la gente miraba, porque era una atracción. Es una cosa descabellada, hermano, ver construir un arca, un barco allá en el desierto. Hermano, eso está fuera de lo normal, fuera de lo común, pero era una atracción. Hermano, eso era una atracción. Hermano, era una atracción. Ponga atención, hermanita Carmen. Entonces era una atracción. Era una atracción, hermano. ¿Por qué? Porque era algo fuera de lo normal lo que estaba aconteciendo en esa hora. Pero eso era un mensaje para la gente. Esa era la hora, hermanos, cuando Dios había levantado un profeta para decir a la gente que Dios va a destruir al mundo de su día por causa de la incredulidad y del pecado de esa hora. Si la gente hubiera creído el mensaje de Noé, el mundo no hubiera sido destruido. Pero por cuantos ellos se habían alejado de Dios, ya no había nada más que hacer, que el juicio tuvo que caer. Y cuando Noé entró en el arca, por eso cuando Dios quita un profeta enviado, lo que viene son los juicios. Entonces cuando Noé entró en el arca y Dios selló el arca, lo que vino fue el juicio de Dios. Gloria al Señor. Ahí estaba entonces, ahí estaba ese hombre. Gloria al Señor. Según ellos era un hombre que estaba loco. Hermano, estaba loco. Gloria a Dios, estaba loco. Pero realmente siempre alguien tiene que estar loco para Dios. Alguien está loco para el mundo. Como nosotros decimos, esa gente está loca realmente, ¿no? Porque está loca. Hermano, gloria al Señor. Y el otro de los puntos es de Juan el Bautista. Miren, hermano. ¿Quién era Juan el Bautista? Era un profeta de Dios. La Biblia había hablado de Juan el Bautista. Isaías, capítulo 40. Malaquías, capítulo 3. Había profetizado de un hombre. Del espíritu de Elías que estaría un hombre. Hermanos, Isaías habla de un profeta que estaría en el desierto preparando el camino para el Señor. Claramente estaba en la escritura. Y cuando Juan el Bautista se presenta como el profeta preparando el camino para el Señor, predicando la palabra de Dios, los religiosos de su día tampoco lo reconocieron. No lo reconocieron. ¿Cómo? Si ellos no pudieron reconocer la voz de esa hora que estaba preparando el camino para la primera venida, ¿cómo en este día entonces sería? Dios, dice la Biblia, que le enviaría a Elías el profeta en el tiempo para preparar el camino otra vez. Si ellos no pudieron recibir el mensaje de la hora, hermanos, para que pudieran recibir al Mesías, en este día tampoco lo verían. Sí, Señor. Si los religiosos de Dios no pudieron entender que ese fue el profeta para su hora, pues la iglesia de este día tampoco pudo reconocer el profeta para su hora. ¿Cómo esperar la segunda venida? ¿Cómo ellos podrían irse en el rapto si no pudieron oír la voz de ese día? Todo se vuelve a repetir. Ahora escuchen lo que dice aquí. Ellos le dijeron, Dios edificó este altar. Y dijeron, porque Juan estaba discutiendo con estos hombres, con estos sacerdotes. Dios nos dijo, dijeron estos sacerdotes, que hiciéramos esto. Moisés el profeta. Nosotros creemos a Moisés. El sacrificio nunca será quitado, porque Juan le decía, vendrá el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso estaba tratando de decirle, que el sacrificio continuo un día será quitado. Y los sacerdotes, tú estás equivocado, le decía, porque este mandamiento nos dio Juan, nos dio Moisés. Él nos dijo que edificáramos este templo, ¿verdad, hermano? O algo así. O nosotros tenemos este templo y Moisés nos dio el mandamiento del sacrificio continuo. ¿Qué era el sacrificio continuo? Era un cordero que se sacrificaba en la Pascua. Todos los años, así, por 4000 años, ellos venían ofreciendo ese sacrificio. ¿Qué era? Ese corderito, ese sacrificio continuo que ellos hacían cada año, hablaba de Jesucristo, de su primera venida. El sacrificio continuo estaba hablando de la primera venida del Señor Jesús. Fíjense, hermano. Entonces dice, yo puedo oírlo la respuesta a Juan decir, ¿no han leído ustedes en la escritura lo que dijo Daniel, el profeta? ¿El sacrificio continuo será quitado? Gloria al Señor. Ahora yo quiero hablar por aquí algo. Fíjense, hermano.
Esta es la página 2. Hay dos cosas aquí que yo quiero que ustedes capten, miren, hermano. Primero, el profeta. El profeta de Dios, según la palabra, Isaías 40, la voz de uno que clama en el desierto preparando camino al Señor. Allí estaban dos profecías. El otro era Malaquías, capítulo 3. La profecía, la palabra de Dios estaba identificándolo a Juan el Bautista como el profeta de la hora. Preparando el camino para su primera venida. Y los sacerdotes, los hombres que leían la Biblia todos los días, no pudieron entender eso, no pudieron reconocer a Juan, hermano. Pero ¿qué estaba haciendo este profeta? Estaba haciendo un gran escándalo, una gran atracción, porque toda la gente dice que iba al río Jordán a ser bautizado y a escuchar a Juan predicar la palabra. Y Juan era un bárbaro, un salvaje, un hombre terrible predicando la palabra. Gloria al Señor, hermano. Ellos podían decir, ¿qué va a hacer este un hermano? No se le escuchaban predicar en esta hora, porque en este tiempo la Biblia dice, Pablo dice, que tendrían apariencia de piedad. Que le digan, no, hermanito, son puro amor. Pero Juan el Bautista era un salvaje, como dice la palabra. No, el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto dice, será cortado y echado al fuego. Ustedes, dicen los sacerdotes, ¿cómo iréis de la ira, del juicio, del infierno? ¿Cómo iréis? Arrepíntanse y hagan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Su mensaje era atroz. Su mensaje destruía todo su tipo de religión, hermano. Ese era el espíritu de Elías, el espíritu de Cristo, que estaba en Juan. ¿No, hermanos? Fíjese, hermano. Y segundo, dijo él, el sacrificio continuo será quitado. ¿Qué no leyeron ustedes eso de Daniel? Yo les voy a decir algo en esta mañana. Ellos tuvieron allá, fíjese, en el Antiguo Testamento, ellos tuvieron aquí el sacrificio continuo, que era un cordero. ¿Correcto, hermano? Ahora, en el Nuevo Testamento, yo le voy a decir algo. Aquí hubo un sacrificio continuo. Pero no era un cordero literal. ¿Qué era este sacrificio continuo? Era un mandato, un mandamiento, o una ley que se había establecido en Israel. Un cordero esperando ¿qué? Su primera venida. ¿Verdad, hermano? Y ellos sacrificaban ese cordero todos los años, todo el tiempo. Algunos lo hicieron con fe, esperando en Jesús. Pero la mayoría, con sacerdotes y todo, lo hicieron un negocio. Así que ofrecían sus corderos por cumplir. Las fiestas las hacían por cumplir. Ya no había nada más. Todo estaba oscuro en este tiempo cuando Jesús llegó. Cuando Jesús llegó, todo este mundo de ese día estaba oscuro. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Era la palabra de ese día. La revelación de ese día es la luz. Hermano, ¿qué hicieron ellos? Ellos mataron. Realmente, hubo un grupo que sí creó en el Señor Jesús. Pero hubo un grupo que ellos mataron esa primera venida. Ellos mataron al Cordero de Dios. Hermano, y literalmente el Cordero continuo fue cesado. Para Dios cesó. La ley terminó. El Antiguo Testamento terminó. Cesó ahí. ¿Qué mataron ellos? La primera venida. ¿Correcto, hermano? Ahora, nosotros aquí en el Nuevo Testamento tuvimos un sacrificio continuo. ¿Cuál fue? La promesa. La promesa. La promesa de su venida. Vean la Escritura. Él prometió que Él vendría. Y Él le dio la comisión a la iglesia. El profeta dice en el mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo. Por 2000 años, fíjese, hermano, por 2000 años, ellos han tenido esta promesa de la venida del Señor como un sacrificio continuo. Porque la palabra es la palabra sangrante. Así es, amén. Ella es el sacrificio continuo por cada uno de nosotros. Hermano, ellos tuvieron la promesa de la segunda venida del Señor a través de 2000 años. ¿Pero qué? Pero ellos han pervertido esto.
Ellos dijeron vendrá en un caballo blanco. Ellos dijeron vendrá de esta manera, que si usted no viene a mi iglesia no puede ir en el rapto. Ellos interpretaron la segunda venida del Señor de la manera que ellos han querido interpretarla. Señor. Ahora escuchen, pero llegó el día de su segunda venida. Pero antes de que Él venga, literalmente su segunda venida, aquí estuvo un profeta. Lucas 17:30. ¿Qué ha hecho Él? Él ha revelado. Hermanos, esta escritura acerca del rapto, esta escritura acerca de la segunda venida del Señor ha sido revelada. Ahora, yo lo tengo escrito por acá. Él lo ha revelado, fíjese hermano, ahora, ya no para creerlo como la iglesia lo enseñó. Como que cuando ellos venían y ofrecían su corderito y lo ofrecían por ofrecer. Y cómo es que en la iglesia lo ha enseñado la segunda venida del Señor de la manera como ellos lo han enseñado. Y de esa manera nadie podía irse en el rapto, ni en la segunda venida del Señor, nadie podía esperar de esa manera como la iglesia lo ha enseñado. Pero un profeta de Dios vino. El profeta dice, a ella se le dio la comisión. ¿De qué? De preparar el camino de esta segunda venida del Señor. Amén. Pero ella no pudo hacerlo. Pero ella no pudo porque ella cayó en el concilio de Nicea y se repartieron todas las iglesias. Bautistas, luteranos, pentecostales, mormones, sabáticos, todos en desacuerdo. Entonces para que se cumpliese la palabra de Dios, Lucas 7:30 y Apocalipsis 17, Dios tuvo que enviar un profeta para que él pudiera cumplir la comisión. Amén. Eso es que a través de las edades, como estos hombres dejaron los cabos sueltos y no pudieron darle la respuesta correcta a la segunda venida del Señor. ¿Y qué tenemos, hermano? Que tenemos que en el tiempo del fin, otra vez ellos, fíjense cómo esta gente mataron la primera venida, ellos también han crucificado la palabra de la segunda venida aquí en el tiempo del fin. Igualito, hermano. Pero nosotros, porque dice Malaquías, a los pequeños, a los corderitos, a ellos les ha resplandecido la luz y ellos saltan como corderitos de la manada. ¿Correcto, hermano? Porque ellos tienen luz y han recibido sanidad a través de las grandes alas de águila. Eso es, hermano, en realidad. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra revelada para nuestro día. Usted no está pensando por ahí, ideando cómo será el rapto, cómo será la segunda. No, usted tiene la revelación de la palabra. ¿Qué cree que por qué ha sido, hermano, esta atracción del tiempo del fin con este profeta? ¿Qué fue? ¿De qué estaba hablando? De la segunda venida del Señor. Así toda esta atracción en el monte fue la primera venida del Señor. Y toda esta atracción aquí en el monte estaba hablando de la segunda venida del Señor. Todo ha sido cumplido. Todo lo que se profetizó concerniente a la segunda venida, todo ha sido cumplido. Lo que falta es que Él venga y se lleve a la iglesia. ¿Verdad? Eso es todo. Muy bien. Entonces ellos crucificaron la palabra otra vez. ¿Qué? Su segunda venida. Lo cual es Lucas 17:30. Por 2000 años ellos solo tuvieron la promesa escrita de su segunda venida, esperando sin entendimiento esta promesa. Solo lo leían y lo interpretaban de muchas formas. Pero Él reveló todo. Amén. Pero Él lo reveló todo acerca de la segunda venida. Todo, hermano. El hermano Javier lo predicó el otro día aquí y habló acerca del rapto. El Señor Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre lo sabe. Pero ya sabe la hora que va a venir. ¿O no? Eso es lo que están esperando la novia en realidad. Por todo este tiempo, hermano. Esa es la novia lo que está esperando en este día, que se revele la palabra concerniente a lo que es el rapto. Eso es lo que está esperando la novia durante todo este tiempo, hermano. Que se hable de esta segunda venida del Señor, que se diga, hermanos. Y nosotros sabemos, o sea, una mañana, entre las 4 y 5 de la mañana,
Así en es. esta tercera vigilia en que el Señor Jesucristo vendrá, hermano. Amén. ¿Qué día? Yo no lo sé, pero sé que será entre las 4 y 5 de la mañana. Amén. Un día. Hermano, así que hermano, vemos los eventos que han acontecido, las cosas que han sucedido. Eso nos ha dicho claramente que este es el día, que esta es la hora en que Él regresará. Entonces, ¿ve, hermano? Entonces el sacrificio continuo cesó porque alguien vino a cumplir esto que estaba aquí. Así que hemos tenido la promesa por 2000 años concerniente a la segunda venida del Señor, los cabos sueltos, pero Él vino y dejó de ser algo continuo. Ahora tenemos lo real. Amén. Ahora tenemos lo verdadero. Señor. Tenemos lo verdadero. Gloria al Señor. Entonces, ya no es como ofrecer un corderito, hermanos, en el altar. El Señor dio cumplimiento a esa ley. Ahora ya no tenemos la segunda venida como antes o religiosamente, sino alguien lo interpretó. Amén. Alguien dijo claramente cómo serían estas cosas. Él ató los cabos sueltos que ellos dejaron por 2000 años aquí en el tiempo del fin. Ese es el séptimo sello. Claro. No, porque, hermano, ¿cómo es que en este tiempo se reveló todo? ¿Cómo es que las almas que están bajo el altar, cómo es que ustedes están allá, en esa dimensión, en ese paraíso con sus ropas, vestiduras blancas? ¿Cómo un mensaje tan perfecto, hermano, llegó y el mensaje de Elohim convirtió a Abraham y a su mujer en jóvenes? Como todas esas escrituras que han estado escondidas a través de los siglos y edades, que nadie, ni los más grandes teólogos, ni los más hombres grandes que estudian, que conocen divinidad y cosas como esas, ellos no pudieron darle la interpretación a la palabra. Ellos han tenido 2000 años estudiando la Biblia en seminarios, en grandes centros teológicos, pero nunca pudieron dar en el clavo. Pero un hombre que salió del campo inocente, quiero decir, pobre, humilde, sin educación, hermano, reveló la palabra de Dios. Hermano, usted no sabía nada al respecto. Nosotros pensamos que el rapto de la iglesia es que de repente estamos predicando y el Señor viene, toca la trompeta y nos vamos. Ni siquiera, nada entendíamos de esas cosas. Sino que al sonar de la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. El hermano dice, va a sonar otra trompeta y entonces los muertos van a resucitar. ¿De qué está hablando la séptima trompeta? Estaba hablando de un profeta, de un mensajero. La trompeta significa sonar el evangelio, hacer claro el evangelio. ¿Verdad, hermano? Entonces tendría que haber un hombre trayendo la palabra y él nos habló que cuando esa trompeta sonara, que cuando ese mensajero estaría aquí en el tiempo del fin, ese sería el tiempo en que los muertos resucitarían. Porque habría un mensaje y ese mensaje tiene voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces todas esas cosas están encerradas como en un solo mensaje, pero no es así. Tiene 3 partes. ¿Quién sabía eso? Nadie sabía eso. Entonces Dios vino y dejó el sacrificio continuo, cesó y dejó ahí. Se acabaron las malas interpretaciones. Ahora tenemos la verdadera interpretación de la segunda venida del Señor. Amén, hermano. ¿Esa es una señal, hermano? Entonces, gloria a Dios. A ver, entonces por acá, la página 13 y el 79 al 82 creo que por acá tengo. Y en ese instante el profeta dio la vuelta y dijo, he aquí, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba Juan, peleando con estos hombres del profeta antes de presentar a Jesús. Y de lo que estaba discutiendo con estos fariseos, con estos sacerdotes, se volteó y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba sucediendo? Ahora, ¿cuál es la atracción? Ha cambiado del profeta a la profecía. De un hombre profetizando, el profeta hablando, las escrituras vindicando a este hombre, hermano. Pero de un momento a otro cambia y dice, he aquí el Cordero de Dios. Cambió de profeta a profecía. Ahora ahí estaba la profecía. ¿Verdad, hermano? Ahí estaba el cumplimiento de su profecía, de este profeta. ¿Quién? Jesucristo. Ahí estaba introduciendo su primera venida. ¿Verdad, hermano? Estaba introduciendo la gracia al mundo otra vez. Gloria a Dios. Ahora, noten lo que sucede. Aquí viene un hombre ordinario,
conocido por nadie, el hijo de un carpintero, bajó al agua. Cuando Juan el profeta dijo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿por qué vienes tú a mí? Él dijo, deja que eso sea así. Pero como un profeta y la palabra, nos conviene cumplir toda justicia. Entonces él entendió que el sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado y lo bautizó a él. Juan se dio cuenta. Bautízame tú a mí mejor. No, le dijo Jesús, deja que se cumpla toda justicia. Porque la palabra siempre viene al profeta. ¿Quién era Jesús? La palabra. En el Antiguo Testamento, y vino palabra de Dios al profeta Jeremías. Y vino palabra de Dios a Isaías. Siempre la palabra vino al profeta. ¿Quién era Jesús? La palabra. Le dijo, deja que se cumpla toda justicia. La palabra vino al profeta. Y el profeta lavó a la palabra. Lavó el sacrificio. ¿Qué estaba lavando al cuerpo? Que sería el sacrificio por nosotros. Él bautizó a Jesús al cuerpo que un día, que en ese mismo día, en esos mismos momentos, la plenitud de Dios moró en él. Amén. Eso es lo que ha hecho el profeta en este día, su mensaje. No bautismo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, la restauración correcta de la palabra. Ese es un tipo de que hemos sido lavados de nuestros pecados. El agua no lava a nadie, el agua no le perdona sus pecados, pero es un tipo de que usted es lavado por la palabra, por la sangre de Jesucristo. Así como Juan lavó el cuerpo para que la plenitud de Dios morara en él, así hemos sido lavados y bautizados en su nombre para que la plenitud de Dios more en nosotros. Hermano, eso es lo que pasó allá. Juan lavó el cuerpo, Juan bautizó a ese hombre llamado Jesús para que la plenitud de Dios morara en él. Eso es lo que ha hecho este mensaje. Hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Hemos sido lavados por el agua de la palabra. ¿Para qué? Para que toda la plenitud de Dios morara en nosotros, en la iglesia de ¿qué es la iglesia? La imagen de Jesucristo. Y cuando Él venga a llevar a la iglesia, Él llevará a una iglesia que tiene la imagen de Cristo. La palabra de Dios, hecha carne otra vez. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Juan entonces lavó el sacrificio antes de ser presentado. Y en ese cuerpo habitó la plenitud de Dios. Eso fue una atracción tremenda. Miren ahora. Porque esto era una atracción. ¿Por qué esto era una atracción? Porque nosotros somos lavados, bautizados, que somos el cuerpo del Señor Jesucristo, su novia. Somos su imagen, porque Él mora en nosotros. Toda la plenitud de Dios morará en la novia en este tiempo del fin, en su iglesia, hermano. Eso es lo que el profeta nos enseñó a nosotros. ¿Verdad, hermano? Amén. Muy bien, entonces. Página 13, versículo o párrafo 83. Ahora, allí había otra atracción cuando él salió del agua. Escuchen esto. Este profeta, quien había sido tan fiel en declarar su era y el tiempo, él miró hacia arriba y vio que se abrieron los cielos. Y él vio al Espíritu de Dios como una paloma descendiendo sobre él. Y una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Eso, a Juan se le abrieron los cielos. ¿Qué es lo que sucedió en este tiempo con este profeta de este tiempo del fin? ¿No fueron abiertos los cielos? ¿No descendieron los ángeles y subían los ángeles? ¿No se vieron todas las cosas que fueron dichas para nosotros? ¿No bajaron esos ángeles y formaron el rostro del Señor? ¿Quién no tiene la foto? ¿No tienen la foto? ¿O se olvidó allá? ¿No? ¿Cómo esos ángeles, hermano, formaron el rostro del Señor Jesucristo? Ni el profeta siquiera lo sabía. Luego de unos días el mismo Señor le dijo, dale vuelta a la fotografía. ¿Y qué encontró? La imagen del Señor Jesucristo. Los cielos fueron abiertos. Y dice que el Espíritu Santo descendió en la forma de una paloma que fue la columna de fuego. No, los cielos fueron abiertos. La columna de fuego se manifestó aquí en la tierra. ¿Correcto, hermano? Los cielos fueron abiertos allá en los días de Juan, también en este tiempo. Para que nosotros pudiéramos conocer toda esa gran verdad que estuvo escondido en Dios. Gloria a Dios, hermano. 86 por aquí. Y aquí la profecía que salió de todos los distintos profetas estaban cumpliendo en el monte Calvario. ¿Cuál es la
atracción en el monte Calvario, Dios cumpliendo su palabra. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, no sé si me salteo por aquí, pero le voy a decir algo. ¿Qué se estaba cumpliendo en el monte Calvario? Profecía. En el monte Calvario se dijeron muchas cosas. Así que la predicación del Señor Jesucristo, el 80% de su predicación del Señor Jesucristo fue la segunda venida del Señor. Más de lo que Él era como sacrificio para esa hora. El 80% de su predicación del Señor Jesucristo fue la segunda venida del Señor. En el Monte de los Olivos, hermano, se llevó la batalla más grande jamás peleada. La batalla se ganó en el Monte de los Olivos. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, ya la batalla estaba ganada. ¿No? Ese demonio o ese diablo ya del Vaticano dice que Jesús falló en la cruz del Calvario. Él no lo puede ver porque es el diablo. Pero aquí, Él lo ganó en el Monte de los Olivos. Ahí lo ganó la batalla. Ahí fue, por eso ve, cuando yo entré leyendo esto, dice que su sudor, Él sabía que allá el agua y la sangre iban a ser separados y que el sudor sería como grandes gotas de sangre cayendo de su frente. Ahí fue cuando Él dijo: Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa. Él era un hombre. Amén. Pero no hagas como yo quiero, sino como tú, Señor, lo has querido. Y fue de esa manera ahí cuando la Biblia dice que fue su agonía. Fue el sufrimiento del Señor ahí en la cruz del Calvario. Él lo conquistó ahí. Él lo conquistó ahí, hermano. Él conquistó ahí. Cuando Él fue a la cruz del Calvario a morir, ya en el huerto del Getsemaní, allá, Él ya lo había conquistado. Gloria al Señor, hermano. Él ya lo había conquistado. Desde el Monte de los Olivos, Él profetizó un día: yo estaré en el occidente, en los Estados Unidos de Norteamérica. Él lo profetizó. Lea usted. Dice la Biblia, Lucas 17:30, dice: así será cuando el relámpago sale del oriente hacia el occidente. Así será cuando yo esté allá. Eso fue que el Monte de los Olivos. Esa era atracción, tremenda atracción. Porque el Evangelio que estaba en el oriente, allá en Israel, viajó hacia el occidente de los Estados Unidos de Norteamérica. La nación más corrupta del mundo. Ahí. ¿Ve, hermano? Gloria al Señor. Ahora sigo leyendo para luego volver a tocar por ahí. Página 14. Página 14, 90, 91. La gente religiosa, después de haber crucificado al príncipe de vida, y todo eso aún no podían ver la promesa de la venida del Espíritu Santo, la atracción. Oh, hermano, es igual hoy. Pasaremos por alto mucho de estas para llegar a esta hora. Es igual hoy en día. Lo mismo está ocurriendo. Se están haciendo las mismas preguntas. ¿Qué es todo este alboroto? Miren aquí a lo largo de la calle. Carros desde Michigan hasta Florida, desde los estados de Miami hasta California. Esta mañana cuando yo iba saliendo, después de mediodía, cuando íbamos saliendo por la calle, mi esposa y yo estábamos mirando las placas de los carros. Ahí donde yo pensé de este texto. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la atracción de todo esto? Gente viajaban de otros condados, viajaban 2 días, un día, tan solo para escuchar la palabra y ver lo que estaba aconteciendo en esa hora. Eso ya no se había visto por 2000 años, sino en los días de Jesús solamente. Y eso estaba viéndose aquí en los años de 1933 hasta 1925, en el ministerio del Hijo del Hombre aquí en la tierra. Nunca se ha visto eso. Nunca, hermano. Lo que hemos tenido en este día son falsos. Son falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros. Hombres haciendo señales y milagros, pero negando la palabra de Dios. Negando la eficacia de la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo: y se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que engañarán aún si fuera posible a los escogidos. Pero no será posible, porque los escogidos tendrán la palabra de Dios para no ser engañados. Gloria al Señor. Entonces, esto es 90-91.
Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente se reúne ahí? ¿Qué es lo que está? El mismo profeta se hizo la pregunta. Y ahí viene el tema. Y la respuesta fue: donde está el cuerpo muerto, ahí se reunirán. Es como que esta mañana. ¿Por qué están ustedes aquí, hermano? Este es un nido de águilas. El águila madre viene volando y trayendo la carne del día. El águila no es un ave carroñera. No, eso no come por ahí cosas podridas. Ella mata, caza en esa hora y te da carne fresca de comer. Hermano, gloria a Dios. El resto son halcones y cualquier otro tipo de cosas. Esas son las denominaciones. Pero aquí es la palabra. El águila es el único animal que vuela más alto que cualquier ave. Su visión es perfecta. Pero, hermano, ese es un profeta que trae la palabra de los lugares celestiales para los hijos de Dios. Entonces, esa es la atracción, la simiente predestinada de Dios, que no puede hacer otra cosa sino seguirlo. Para nosotros significa más que nuestra propia vida. Que tomen nuestra vida si quieren, pero no esto. ¿Cuál es la atracción? Dios, como siempre, cumpliendo su palabra. Él realmente está cumpliendo la palabra según el profeta Zacarías. Amén. Porque Zacarías dijo que tu rey viene montado sobre un asno. Eso fue su primera venida. Pero el mismo Zacarías dijo: en el tiempo de la tarde habrá luz. Amén. Este es este tiempo. Que será conocido de Jehová un día que no es ni de día ni de noche. No se sabía si estaba usted en el día o estaba en la noche hablando espiritualmente. Eso es lo que la gente dice. Yo no sé a quién creerle. Si le creo al sabático, al mormón, al testigo de Jehová, al pentecostés, yo no sé. Está oscuro en cuanto al conocimiento de Dios. Y justamente en este tiempo oscuro de incredulidad, cuando Jesús llegó, en su tiempo todo estaba oscuro. Y vino la luz, Él era la luz. Y en el tiempo del fin, Zacarías dijo: en el tiempo de la tarde será un día como este, que no es de día ni de noche. Nadie sabe en qué hora estamos viviendo. Pero Él vendría como la luz que Zacarías profetizó. En el tiempo de la tarde habría luz. Es la revelación de la palabra de Dios. Gloria al Señor, hermano. Fíjese entonces, Zacarías 14. Ahora, tomando aquí un poquito más. Entonces, ¿qué es? Sabemos que Malaquías capítulo 3, hermanos, es Juan el Bautista. Malaquías capítulo 4, versículo 6 es el profeta de este día. Él convertirá el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. No el corazón de los padres hacia los hijos, sino el corazón de los hijos hacia los padres. Juan el Bautista convirtió el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Sabe qué es eso? Miren, estos eran los padres, ¿no? Ahí estaban los grandes hombres de Dios. Tenemos a Moisés, tenemos a todos estos hombres, ¿correcto? Su corazón de estos fue convertido al corazón de los hijos. De los hijos. ¿Cuáles hijos? Que recibieron el mensaje de Jesucristo. Los hijos recibieron el mensaje del Hijo de Dios. Y estos patriarcas fueron convertidos al mensaje de los hijos. ¿Y de dónde recibieron estos hijos el mensaje? Del Hijo de Dios. Entonces, de la ley a la gracia. Porque estuvo prometido. De la ley a la gracia. Ahora, pero este Elías, que viene en el tiempo del fin, él convertirá el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, pero no a los padres de la ley, sino a los padres de los apóstoles. A los profetas que nosotros hemos tenido como Pablo y todos ellos. Entonces, ve, nuestro corazón es convertido al corazón de los padres. ¿Por qué? Porque la doctrina se perdió. Y este mensaje que ha traído este profeta es convirtiendo nuestro corazón hacia el original otra vez. A la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ahora, entonces estamos hablando del tiempo del fin, cuando dijo Zacarías que en el tiempo de la tarde habrá luz. ¿Qué es? El profeta dice, es la copa, el monte copa del árbol. Voy a borrar esto, hermano, más o menos para que usted tenga una idea de lo que quiero decir, porque esa frase que yo acabo de leer, como que no tiene ni son ni don, pero tiene algo muy importante. Ahora, en los eventos que estamos hablando,
siempre han ocurrido en los montes, en los cerros. El monte Oreb, ¿no? El monte de Elías, ¿te acuerdas del monte el monte Carmelo? El monte de los Olivos. Pero aquí no tendremos un monte como cerro, sino es un árbol. Miren ustedes, es un árbol, hermano. Más o menos así lo voy a hacer, para que tengas una idea. La Biblia, ¿qué dice? Joel, el capítulo 2, ¿qué versículo es? Pero está en Joel, capítulo 2, dice, lo que comió la oruga. La oruga no come piedras, la oruga come el árbol. Lo que comió la oruga, lo que comió el saltón y el revoltón y la langosta. Este árbol que usted ve aquí, hermanos, es la iglesia que se levantó en Hechos capítulo 2. El árbol que dio sus frutos, los 9 dones del Espíritu Santo. Que este árbol fue comido por la oruga, el saltón, el revoltón en el año 325 después de Cristo, ¿no, hermano? Cuando la iglesia católica llegó a tomar el control de la religión. Ahora, pero antes de seguir, entonces, ¿qué es la copa? El monte copa del árbol. Allá antes era un monte, un cerro, pero aquí, escúchenme, aquí tenemos una mandarina, acá tenemos un limón, acá tenemos esa fruta, esa naranja, ¿no? Tángelo, ¿qué lo llaman tángelo? Y aquí tenemos una naranja. Este árbol es una naranja. Pero a este árbol le habían, ¿cómo le llaman? Le habían injertado una mandarina, un limón y un tángelo, que son cruces. Y este árbol producía este tipo de fruta, pero menos una naranja. Así que, miren los luteranos, miren los waldeyanos, miren los pentecostales. Ahora tenemos, en el tiempo del fin, el árbol dio el fruto verdadero, una naranja. Ahora, Dios no viene a cosechar esta cosa pervertida, porque es un híbrido. Dios no viene a cosechar esta cosa, Él no viene a cosechar esto. Ahora, el sol en los días de Lutero y en los días de Wesley no podía madurar ni una fruta porque el tallo no puede dar fruto. ¿Ve, hermano? Y así sucesivamente los wesleyanos. Pero en el tiempo de la tarde, aquí, en el tiempo de la tarde, Zacarías dijo, habrá luz. ¿Para qué la luz? Para madurar el fruto de la hora. Amén. ¿Cuál es ese fruto? Es la palabra. Esa palabra está en la iglesia, en su novia, haciéndose carne en este día. Este árbol de naranja había dado mandarinas, limones y tángelo, pero no estaba dando el fruto correcto. Pero en el tiempo de la tarde, en la copa, arriba en el monte de la copa del árbol, dio el verdadero fruto. Allá venía en el monte de los olivos la palabra, el fruto real y verdadero. El rey venía allá. ¿Verdad, hermano? Esa era la hora cuando el fruto iba a ser sacrificado, cuando el Hijo de Dios iba a ser crucificado. Ahí venía. En este tiempo del atardecer, aquí, otra vez hicieron lo mismo. Las iglesias, el mundo religioso, crucificó una vez más la palabra que Dios envió en el tiempo del fin para nosotros. Gloria a Dios, hermano. Página 5, voy a leer algo, miren, para ustedes aquí. Solo un momentito, tengan un poquito de paciencia y luego terminamos, hermano. Voy a leer algo para ustedes. Escuchen lo que el profeta dijo. Vamos a hacer una comparación en esta hora. Ahora, había sido un día muy agotador y nervioso, y era un día fuera de lo normal. Hallamos aquí a Jesús subiendo a Jerusalén, listo para asistir a la Pascua. Y la Pascua es donde el Cordero Pascual era sacrificado, y la sangre era derramada sobre el propiciatorio para la expiación para el pueblo. Y él había venido de Betfagé y había subido por encima del monte de los olivos, de donde se mira otro monte más pequeño, donde estaba edificada Jerusalén. Mientras él miraba, él sabía que esa era su última visita. Gloria al Señor, hermano. Ahora, voy a borrar esto, hermano. Voy a borrar. Mire, voy a decirles algo que les he dicho hace ratito.
¿Qué era este? Aquí estaba Jesús montado en un asno. Este era el monte de los Olivos. Hacia el oriente había otro pequeño monte. Ese era Jerusalén. Y 2 días atrás, Jesús había aclamado y había dicho: oh Jerusalén, oh Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, tú que matas a los profetas, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste, pero tu hora ha venido. Hermano, esto, fíjese, hermano, él dijo acá en el monte de los Olivos, Lucas 17:30. Miren, habría otro monte, como el relámpago que sale del oriente, porque este monte estaba en el oriente. Jerusalén, aquí estaba el monte de los Olivos, y hacia allá, mirando hacia allá, hacia el oriente, se encontraba el monte de Jerusalén, o donde estaba Jerusalén. Y la Biblia dice que del oriente, como el relámpago que sale del oriente, porque ahí vino la palabra, y se muestra hacia el occidente. Este es el oriente, y este es el occidente, hermano. La palabra de Dios fue y vino hacia este lado del occidente. Mire la profecía, la misma profecía que Jesús le dijo a Jerusalén. Esta es la página 8, creo yo la apunté por acá. Escuchen, mire, cuando él está profetizando. Escúchenme, 22 de junio del año de 1925. El hermano Branham predicando el mensaje, el filtro de la palabra. Dice, él hizo esta afirmación: el Espíritu Santo en mi corazón clama esta noche, la Odisea. La edad de la Odisea, hermano, eso fue allá en los Estados Unidos, el punto central. Escuchen, hermanos, la Odisea ciega. Cuántas veces quise darte un avivamiento, pero ahora tu hora es venida. Igualito como le dijo a Jerusalén. Ya es demasiado tarde. Cómo te has reído y mofado de los siervos de Dios que han sido enviados a ti. Oiga bien estas palabras. Te has mofado de los siervos de Dios que han sido enviados a ti. Recuerden que Lucas 17:30 estaba hablando de este día aquí, en el otro lado, en el occidente, en los Estados Unidos, Norteamérica, hermano. Esa es la segunda Babilonia, la que será enterrada o será sepultada bajo el agua. Pero ahora, tu hora es llegada, oh Estados Unidos, como Dios quiso juntarte, como la gallina junta a sus pollos. ¿Escuchan, hermano? Pero no quisiste. Ahora, esta voz está yendo de costa a costa, de norte a sur, desde el oeste, desde el este hasta el oeste. Dios quiso juntarte, pero no quisiste. Pero ahora tu tiempo ha llegado. Las naciones se están desmoronando. El mundo está rompiéndose en pedazos. Un pedazo de tierra de 2.400 kilómetros de largo, que son 1.500 millas, por 500 kilómetros de ancho se hundirá 60 kilómetros en el océano, en esa gran falla que existe allí, la falla de San Andrés. Un día de estos, las olas van a llegar hasta el estado de Kentucky. Esto estremecerá al mundo de tal manera que caerá todo lo que tiene que ser removido. La misma profecía que dijo contra Jerusalén, esa misma profecía, el Espíritu Santo habló contra los Estados Unidos. Fíjense, hermanos, yo tengo apuntado aquí los pasajes y todas estas cosas, hermanos. ¿Qué estamos encontrando, hermanos, en la palabra de Dios? Ahora discúlpenme rapidito, hermano. Estamos encontrando que el profeta Zacarías había profetizado de su primera venida y de su segunda venida. ¿Hermanos? Y dice, hermanos, la palabra del Señor. Les voy a decir algo aquí, les voy a soltar algo a ustedes para que ustedes vean en qué tiempo estamos viviendo, hermanos. Si es asunto de que debemos poner atención a la palabra o no. Voy a borrar esto, hermano. Ahí está el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos se profetizaron cosas que la gente ni siquiera sabe, hermano. Ni siquiera se imagina
de las cosas que han acontecido ya. Amén. Mire, ve, el profeta Zacarías hablando aquí dice, ve. Esto es Zacarías el capítulo 14, si ustedes quieren vayan a la Biblia ahí. Dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Mírenme, los puntos cardinales voy a ponerlo así. Este es el oriente, mi hermano, el occidente, este es el norte y este es el sur. Aquí, el monte de los olivos. Cuando Él venga, cuando Él ponga sus pies sobre la tierra, habrá un gran terremoto que nunca antes ha existido en la tierra, hermano. Escuchen esto. Y se partirá, ¿sabes, hermano? La mitad de este monte hacia el oriente y el otro hacia el occidente. Y no se queda ahí, que la mitad de este monte es llevado hacia la parte del norte y la otra parte hacia la parte del sur. O sea, aquí, formando un gran valle. Fíjese. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Otro terremoto abriendo la tierra. Si desean seguir una escritura aquí, noten este versículo 5. Indica, el versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahora, si usted quiere, apunte eso. Es Isaías, para que lo lleve a casa. Isaías, el capítulo 29 y el versículo 6. Luego tenemos Apocalipsis, el capítulo 16, y el profeta cita el versículo 9. Luego vamos a ver, hermano. 16. Escuchen, hermano. Dice, otro terremoto abriendo. Por eso le digo, el profeta profetiza, hermano. Profetiza el hundimiento de Los Ángeles, California. Hermano, él profetiza, un día dice, California, Los Ángeles, serán hundidas hasta lo profundo de la mar. Pero la gente no sabe cuándo sucederán estas cosas. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Antes del rapto o después del rapto? ¿Antes de la tribulación? ¿Después de la tribulación? Ahora, pero según la palabra de Dios, según las Escrituras, hermanos, vamos a ponerlo en orden aquí esta mañana. Fíjense. Indica la separación del monte de los olivos, se debe a un terremoto. Y esto está confirmado por Isaías 29:6 y Apocalipsis 16:9 hasta el 18 en adelante. Hasta el 21 lo vamos a leer. Exactamente. ¿Qué es? El mismo profeta habló de su primera venida, también su segunda venida. Noten, cuando él, como en los días del terremoto, ¿ven ustedes lo que está haciendo los terremotos en las predicciones de ellos? Porque él ya estaba profetizando, este es del 65, él ya estaba profetizando la destrucción de, hermanos, de Los Ángeles, California, de parte de los Estados Unidos y del mundo entero de su vida. Entonces, hermanos, miren, cuando vamos a la Escritura, aquí, y encontramos, ¿qué cosa, hermano? Que este terremoto, porque dice porque los predicadores están diciendo que este será el terremoto de la resurrección. No es el terremoto de la resurrección. De que habrá algún terremoto, seguramente cuando los santos resuciten, pero no será ese. Porque el profeta dice, cuando el rapto acontezca, ya habrá habido la resurrección, por supuesto. Las iglesias seguirán predicando. La gente seguirá yendo a la iglesia. Ellos seguirán predicando a las almas y estarán yendo a las iglesias cantando, predicando la palabra del Señor. Pero ellos no se habrán dado cuenta que Él ya la ha llevado a su iglesia. Amén, Señor. Amén. Ahora, si ese terremoto sucede en la hora de la resurrección, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Quién va a estar parado ahí para predicar la palabra? Porque en lo que se va a hundir será casi un pedazo como todo lo que es Venezuela,
será hundido en los Estados Unidos. Piénselo. ¿Quién estará de pie? ¿Qué iglesia estará de pie? ¿Quién estará predicando las palabras en esos días? No es el terremoto de la resurrección. ¿De qué está hablando, hermano? Según la palabra del Señor, fíjense, ve, en el versículo 5, porque el mismo profeta toma hincapié y dice, mire, dice, y vendrá Jehová, mi Dios, con él y todos sus santos. Será en el día, hermano, después, será justamente al finalizar los 3 años y medio de la gran tribulación. Será cuando Él venga en Apocalipsis 19 con todos sus santos. Y cuando Él pise, hermano, cuando Él ponga su pie sobre ese monte de los olivos, sucederá el terremoto más grande que jamás el mundo ha conocido, hermano. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 16. Miren, ¿por qué cita el versículo 9? Pero vamos a leerlo ya, hermano. ¿Alguien tiene, alguien me lee, por favor, Isaías 29:6? Mientras yo leo aquí el versículo 9 de Apocalipsis 16. Dice, ve. Uno rápido, uno que mueva rápido su Biblia, ve. Dice Apocalipsis 16:17. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. ¿Alguien me lee Isaías 29:6? Lee, hermano, por favor. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y con tempestad y llama de fuego consumidor. Escuchen, si usted lee todo ese versículo, todo ese capítulo, quiero decir, hermanos, hasta el 9 por ahí, está hablando de la guerra del Armagedón. Entonces eso no es antes de la segunda venida del Señor, eso es después ya. ¿Amén? ¿Sí, hermano? Amén. Entonces, bien, escucha lo que dice aquí. Ve. Por Jehová de los ejércitos serás visitada. Eso está hablando allá Israel, ¿eh? Con truenos, y ese es para el mundo entero en ese día. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos, y con gran ruido, con torbellino y con tempestad, y llama de fuego consumidor. Y dice el versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor ese día, hermano. Ahora, pero al terremoto vamos al versículo 16 y adelante, hermanos. Y lo reunió, por eso está hablando, miren, por eso Isaías 29 del versículo está hablando de la guerra del Armagedón que va a suceder en ese día. Es en ese tiempo cuando el Señor Jesucristo regresa con todos ustedes, ese día ya, con todos sus santos. Gloria a Dios. Y díceme, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, el versículo 17 de Apocalipsis 16. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Ese séptimo ángel es este mismo mensajero. Así es. Amén. Pero no con este cuerpo que él se fue, sino estará en su cuerpo glorificado. Con ese cuerpo teofánico, como habla la palabra de Dios, hermano. Ese será el mismo, hermano. Son los mismos ángeles. Entonces hubo relámpagos, escuchen, y voces y truenos, como estamos leyendo en Isaías, igualito Isaías, ¿verdad, hermano? Isaías 29, versículo 6. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Ese es el día en que Jehová visitará la tierra. Al final de los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces hubo relámpagos, dice, y voces y truenos y gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y el hermano Branham ya estaba profetizando por el Espíritu Santo allá en los Estados Unidos. Por eso le dijo, ¿no? Estados Unidos, le dice. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus pollitos? Pero no quisiste. Pero te digo que tu hora ha llegado y yacerás en lo profundo de la mar. Así es, amén. Escúchenme. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades, no dice solamente una ciudad.
Ven, porque hay hermanitos que han tomado este pasaje bíblico diciendo, ahí está, ese es el mismo terremoto que profetiza el hermano Abraham, es el mismo terremoto que abrirá el monte de los olivos. Pero acá dice, las ciudades. No solamente está hablando de una ciudad, está hablando de un caos a nivel mundial, hermano. A nivel mundial. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. O sea, en otras palabras, no se encontró más Inglaterra, no se encontró gran parte de Chile, o Jamaica, no estarán más. No habrá Japón, no habrá, serán hundidas, desaparecidas de la faz de la tierra. Amén, Señor. Los cerros y los montes no estarán más. Amén, Señor. Todo desaparecerá ese día. Ese es el día grande y terrible de Jehová. Ese es el Señor, día. amén, Señor. Gloria a Dios, hermano. Entonces, fíjese, hermano, pero vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres. Ya, bueno, es otra cosa. Miren, hermano, hay dos Babilonias, hermano Javier. Amén. Ahora, una de las Babilonias, hermano, ¿dónde está ese donde le cae un bombazo, hermanos? Quiero encontrarlo esto. ¿Eso es cuál? ¿18? Sí, 18. Escúchenme, la caída de la Babilonia, capítulo 18. Apocalipsis 18. ¿De qué está hablando? Está hablando del Vaticano. Está hablando de la Iglesia Católica. Está hablando de esta gran mujer que estaba sentada sobre un dragón. Hermanos, y dice la palabra de Dios, hermanos, fíjese. Pero lo voy a leer acá del 17, hermano. ¿Pueden tener paciencia un poquito, hermano? Amén. ¿Sí? Habla de esta mujer que estaba sentada sobre, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ese es Apocalipsis 17, versículo 12. Estamos hablando de la Iglesia del Vaticano. Estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Por eso que el Vaticano un día tomará control del mundo entero. Reyes, presidentes, todos estarán bajo su poder, y la marca de la bestia será extendida en el mundo entero. Estos tienen el mismo propósito, entonces dijimos. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor del Señor, Rey de Reyes. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Sobre eso está sentada esta mujer. Sobre aguas, que significan muchedumbres, naciones, pueblos, reinos, gente, el mundo entero. Amén. La Iglesia Católica gobierna sobre el mundo entero. Amén, Señor. Y los 10 cuernos que hemos visto en el versículo 12, donde dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, escuchen, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecen a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Sé que estos cuernos que son hermanos diga hermano, que son estos 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecen a la ramera. Son todo el movimiento, son los rusos, hermano, son ¿cómo le llaman estos? Los dictadores. Están unidas se unirán con la Iglesia Católica, pero ellos en el fondo de su corazón la odian, porque ellas le hicieron tanto daño ya a Rusia. Ellos le sacaron toda su plata a esa gente pobre. Pero Dios levantó a Rusia y está esperando la hora. Dios lo ha levantado como un ángel de castigo para el Vaticano y los Estados Unidos norteamericanos. Rusia le enviará una bomba atómica al Vaticano y la hundirá un día. En el capítulo 18, hermano, de Apocalipsis. Por eso Dios dice en el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. El ángel de este día, el mensajero, está diciendo a la gente, a los hijos de Dios que están en el sistema religioso, amén, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esa doctrina católica que ha envuelto al mundo entero. Vea usted cualquier iglesia, cualquier religión, todos bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, todos creen en la Trinidad. Eso no existe en la Biblia.
Amén. Mi hermano, pero todo el mundo cree eso, protestantes y no protestantes, todos creen, todos tienen la misma doctrina que la Iglesia Católica. Y el mensaje viene y dice, salgan de ahí, pueblo mío, Amén. para que no sean partícipes de sus plagas y del juicio que le ha de caer. Ya Dios advirtió. Ya los hijos al oír esto tienen que salir. Amén. Por eso en esta mañana ustedes dejaron sus denominaciones, dejaron sus credos para recibir la palabra de Dios. Ahora escuchen lo que le va a acontecer a esta iglesia. ¿Ve? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella como ella os ha dado y pagarle según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿No se acuerdan Apocalipsis capítulo 3 de la edad de la Odisea? Dice, yo soy rica, dice, y no tengo necesidad de nada. Pero el Señor dijo, pero tú no sabes que eres una miserable, eres una ciega, desnuda, desventurada. Sí, Señor. Yo te digo que compres colino y unjas tus ojos para que veas la verdad de este día. Amén. No quiso, ¿verdad, hermano? No quiso. Y ahora viene el juicio. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios Señor que la juzgará. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Ve? Gloria a Dios, Señor. Porque una bomba atómica, hermano, ve usted cuando se levante ese hongo, y lo mirarán desde lejos. Y los comerciantes, ¿por qué cree que venía el Papa por acá, por América del Medio? América Latina, todo lo que es América. Porque ella está empeñada en tomar el control del comercio económico. Sí, Señor. Amén. ¿Ve? En todo. Ella ha hecho por Europa todas estas cosas. Y ya tomando control por aquí. Y dice la palabra, hermanos, que ellos llorarán. Y harán gran lamentación. ¿Por qué? Porque ¿quién comprará sus productos? ¿A quién le venderán sus cosas? Porque ¿quién tiene el oro del mundo? La tiene el Vaticano. Ellos, hermano. Y dice la palabra de Dios entonces, hermano, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. En una hora fue destruido, hermano, una bomba cayó ahí y no se encontró más nada de este Vaticano, hermano. Ahora, la otra Babilonia es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se acuerda, hermano, eso? Así es. Versículo 21. Escuchen aquí. Voy a leer esto. Este es los Estados Unidos de Norteamérica. Y se va a dar cuenta, hermano, que los Estados Unidos de Norteamérica, el profeta profetizó y dijo, serás hundida hasta lo profundo de la mar. Y aquí en la Biblia encontramos que ella será hundida en el profundo de la mar. Ahí yo lo leo, usted lo lee todo en su casa para ahorrar el tiempo. A ver, ¿de dónde lo leo? Allá, del 20 lo voy a leer. ¿Y hermano, está bien? Amén. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Pero recuerde que en el capítulo 18, ya acabamos de leer, esa es la Babilonia, esa es la otra Babilonia. Ese es el Vaticano. Ahora, esta otra Babilonia son los Estados Unidos de Norteamérica, porque ella formó la imagen de la bestia. Así es, amén. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que formó la imagen de la bestia? Fíjense, este es el mundo entero. Aquí está el Vaticano. Y en el mundo entero hay miles de iglesias. Miles. Y todas ellas serán reunidas formando el Concilio Mundial de Iglesias perteneciendo al Vaticano. Ella será la que tomará control del mundo en poder político y religioso. Una sola moneda. Nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede viajar, nadie puede trabajar, nadie puede hacer nada si usted no pertenece al Concilio Mundial de Iglesias. Esa es la marca de la bestia. Nada más. Ahora, ya vemos que esta Babilonia
fue destruida por una bomba atómica. Ahora, esta segunda Babilonia es sepultada bajo el mar. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Voz de arpistas, de músicos, de flautistas. ¿No es eso en los Estados Unidos? ¿No es eso en los Estados Unidos? Todo ese tipo de música, todo ese tipo de basura que ellos exportan a la nación. De ahí es el modelo. Así es, amén. No, hermano, de ahí viene Michael Jackson y toda esa tontería que el mundo, cuando alguien sale con algo nuevo de música, todo el mundo quiere bailar al son de los Estados Unidos. ¿No es así? De ahí salen las modas. De ahí sale la música. De ahí vino las religiones. Los sabáticos, los mormones. ¿De dónde vinieron? De los Estados Unidos. Todo salió de ahí. Por eso que ella es la más perversa de todas las naciones. Y Dios ya le profetizó a través del profeta. Amén. Serás hundida en lo profundo de la mar y nadie te hallará. Señor. Miren, y el ángel poderoso tomó una piedra. Por eso que el Señor le dijo: toma la piedra y bótala, levántala y lánzala a la tierra. 2 días después Alaska casi se hundió. Así es, amén. Ese fue el principio del tiempo de los juicios de Dios. Así que las cosas ya están dadas, hermano. Entonces, voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido, ni molino se oirá más en ti. Luz de la lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Cuál hechicería? Sus denominaciones, sus organizaciones, sus iglesias. Hermano, engañaron a la gente. Gloria a Dios. Bueno, ahí lo dejamos todo, hermano. Amén. Ahí lo dejamos esto. Y será hasta la próxima. Hoy sí que nos pasamos del tiempo, hermano. Discúlpenme. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias al Señor entonces. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todo aquí en esta mañana o en esta tarde ya, Señor, por habernos permitido el poder hablar, Señor, de tu palabra. Y sobre todas estas cosas es para que nosotros pudiéramos ver la hora en que estamos viviendo. Amén, Señor. Cuán cerca, Señor, estamos realmente de encontrarnos con esta segunda venida. Porque la atracción en el monte ya fue dada. ¿Cuál es la atracción en el monte? En el tiempo de la tarde habrá luz. 7 sellos fueron revelados y hablaron de tu segunda venida, Señor. Ahora ya no estamos ciegos a tu promesa. Ahora la luz ha venido a nuestros corazones y sabemos dónde estamos parados en esta hora. Sabemos lo que estamos adorando en este día. Sí, Señor. Señor, yo te ruego que en esta hora tú puedas llegar al corazón de todos los que estamos aquí en esta hora. Padre, no queremos ni hemos tratado de querer asustar a nadie, pero es tu palabra en este día, Señor, hablándonos claramente del día y la hora en la cual estamos viviendo. Te ruego, Señor, que cada persona que ha llegado aquí a este lugar, yo sé que ha entrado siendo una persona y saldrá siendo otro tipo de persona. Amén, Señor. Padre, guíalos con bien a todos. Así es, Padre. Te lo ruego en esta mañana, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanito. Gracias, hermanos, por la palabra que nos escuchado esta mañana. Vamos a pasar a retirarnos. Demos la alabanza al Señor en la página 84.